FEMCEX, tu escuela de formación en emergencias y críticos, ahora en Extremadura. Buenas. En esta nueva entrega ya os prometimos que os íbamos a hablar sobre el lavado del carbónico en el contexto del Tuve Venturi. En el día de hoy os vamos a dar una pequeña pincelada en este concepto de lavado o washout, como veréis en la diferente literatura. Desde el punto de vista FEMCEX ya sabéis que nos gusta resumir y detallar de manera muy precisa para que tengáis algunos recuerdos de lo que sería dónde surge este dióxido de carbono, y por ello vamos a partir de que es una molécula que se produce a través del metabolismo en condiciones fisiológicas normales, ¿vale? En este contexto, el dióxido de carbono va a través del torrente circulatorio hacia los capilares pulmonares, y es allí donde pasa la membrana alveolo-capilar, pasando los alveolos y dando un recorrido por los bronquiolos, los diferentes niveles o generaciones de bronquiolos, los bronquios principales, la carina, la tráquea, la zona laringe y finalmente la nasofaringe para salir por nariz y boca, en un proceso que se conoce como ventilación y que consta de la exhalación de ese gas con esos residuos o esa molécula de alguna manera tóxica, producto del metabolismo. En este contexto, en el proceso de la exhalación, lo que se ha propugnado es que quedan residuos de dióxido de carbono a nivel de los diferentes espacios muertos anatómicos, es decir, aquellas partes que no forman parte del intercambio gaseoso, es decir, que no está en contacto con la membrana alveolo-capilar. Y es así como se ha propugnado pues, la teoría de que el tubo de Venturi, gracias a ciertas condiciones, pudiera favorecer el lavado o el washout de este dióxido de carbono acumulado. Es decir, en el contexto de la teoría del lavado, lo que se propone es que mediante unas tasas de flujo totales elevadas, gracias a lo que conseguimos a través del tubo de Venturi y la capacidad de succión de aire ambiente, se produce una dilución de ese dióxido de carbono. Pero esa dilución, ese lavado, esa eliminación no es del todo completa. Recordamos que estamos viendo hasta ahora la teoría o hipótesis propugnada. Esta teoría o hipótesis propugnada, que ya se propuso a través de 1960-1970 en comparación con este invento del tubo de Venturi por Morgan, en comparación con la mascarilla de reservorio, se engloba dentro de dos grandes grupos que vamos a ver dentro del sistema de Venturi. Recordaros que el sistema de Venturi es el concepto que engloba todos estos fenómenos físicos aplicados a diferentes dispositivos. Dentro de estos fenómenos físicos, uno de los dispositivos que se aprovecha de él es el tubo de Venturi, y podemos tener dos grandes clasificaciones: aquellos dispositivos que tienen como objetivo de manera principal ejercer una cierta resistencia a la exhalación, ya sea mediante válvulas mecánicas o abstractas obtenidas por diferentes flujos y mecanismos que aumentan la presión intraalveolar y por tanto consiguen una PIB. Y esto hemos visto que a nivel de evidencia no hay evidencia o estudios que avalen que el tubo de Venturi es capaz de generar una PIB al menos clínicamente significativa o estable. Es decir, existe una ausencia de evidencia por la falta de estudio, calidad de estudio, etcétera, porque se han inventado dispositivos que tienen más éxito en este sentido. Eso habrá que verlo. En el contexto de la aceleración del gas de este grupo de dispositivos, lo que tiene la capacidad de dar una tasa de flujo total en el contexto de todos los sistemas de Venturi, que es capaz de producir un aclarado de dióxido de carbono, y es así donde se ha englobado en este grupo al tubo de Venturi. Es decir, el tubo de Venturi es capaz de aclarar carbónico, dióxido de carbono, gracias a su capacidad de acelerar el gas que el paciente inspira por esas tasas de flujo totales tan elevadas. Vamos a verlo. En este contexto tenemos que diferenciar entre aclarado y no acúmulo. Por eso, a nivel de FEMCEX siempre nos gusta hablar de un soporte respiratorio. ¿Y por qué no hablamos de lo que sería ventilación mecánica no invasiva como tal o invasiva? Nos referimos a ventilación mecánica como concepto puramente teórico, pragmático, cuando hablamos de una ventilación, una eliminación de dióxido de carbono. Es decir, estamos hablando de un aclarado. Cuando yo utilizo una ventilación mecánica en un paciente, sea invasiva o no invasiva, lo que yo espero que un paciente que esté hipercárnico le reduzcan los niveles de esa hipercapnia, es decir, que me favorezca la ventilación o haga efecto de la ventilación. Cierto es que muchos dispositivos te pueden favorecer por sus características la ventilación, pero no por ello ventilan.
En este tipo de dispositivos se encuentra el tubo de Venturi y son aquellos que quizás no, a nivel de evidencia, no ventilan, pero sí que favorecen el no acúmulo o un acúmulo tan esperado mayor como otros dispositivos de dióxido de carbono. En resumen, el tubo de Venturi no se ha demostrado que ventile o que aclare dióxido de carbono, pero sí se ha demostrado, y a nivel práctica clínica diaria lo tenemos, que los niveles de dióxido de carbono que se alcanza son mucho menores que con otros dispositivos como pudiera ser un reservorio. Y esto es debido tanto a las tasas de flujo totales que alcanza como evidentemente de manera inversa y proporcional como desproporcionada, como hemos visto en las entregas Smash previas, que con los ratios y la succión de aire ambiente somos capaces de dar una fracción inspiratoria de oxígeno constante, independientemente en la mayoría de los casos del patrón flujo del paciente, siempre y cuando cumplamos unas condiciones que ya hemos estado viendo. Y en este contexto, algunos autores de hecho, muy recientemente como Miller, en 2020, ya empezó a hablar de algunos sistemas que estaban tanto de bajo flujo como de alto flujo y metió el concepto de flujo intermedio, entre los cuales hizo referencia al tubo de Venturi, puesto que a pesar de que utiliza flujos de 0 a 15 litros y es capaz de hacer una mezcla completa con una tasa de flujo muy alta, de incluso 60-70 litros por minuto, no podría englobarse dentro de los propios sistemas como los de doble presión que favorecen la ventilación en alto flujo. Es por ello que los clasificaron como este punto. Y es así como se ha hipotetizado que la teoría del lavado, mediante esas tasas de flujo total tan elevadas, produzca un lavado y un aumento de la diferencia del gradiente de dióxido de carbono, favoreciendo la eliminación. Esto se ha visto que no es cierto como tal, pero sí se ha visto que la gradación de esa diferencia alveolo capilar de dióxido de carbono y oxigenación o hiperoxigenación de las zonas anatómicas podría favorecer el menor acúmulo del mismo. Por ende, a comparativa con, por ejemplo, una mascarilla de reservorio, el tubo de Venturi va a producir una menor hipercapnia comparativa respecto a este, para unas fracciones inspiratorias de oxígeno también relativamente menores en algunos de los casos. Como hemos visto, algunos de los tubos de Venturi mediante accesorios si pudieran alcanzar este tipo de condiciones específicas, como podría ser una PIP cuando se le añade una válvula, y esto lo hemos visto en las previas entregas. Te animamos a, si no lo has visto ya, te entres en fences.com y le eches un vistazo a las previas entregas de Venturi Smash. Con todo esto, la ausencia de evidencia no quiere decir que no sea así. La ausencia de evidencia nos evidencia que a nivel práctico, lo vemos en nuestra práctica diaria, el tubo de Venturi produce una hipercapnia menor que otros dispositivos como podrían ser el tubo de reservorio, y esto podría ser explicado tanto por la fracción inspiratoria de oxígeno a nivel de los centros respiratorios como las tasas de flujos totales. Con todo esto, a partir de la semana o en torno a la semana 17-23 de este mes, nos vamos a ver con diferentes planteamientos y cuestiones a través de nuestro canal de WhatsApp, a través de Instagram, a través de nuestro boletín. Por tanto, regístrate en cada uno de ellos. Y todo esto, además de vuestras cuestiones en fences@gmail.com y secretaria@fences.com, van a ser los motivos fundamentales, los pilares fundamentales para una sorpresita que os tenemos pendiente y que tenemos en la manga. En esta sorpresita ya es cuando cerraremos el Venturi Smash hablando sobre el prototipo de paciente ideal. Y es que en esta sorpresita lo que vamos a tratar fundamentalmente es de montar un Venturi Smash Direct, donde aplicaremos todo lo que sería la conceptualización que hemos visto a través del tubo de Venturi. Haremos una revisión sistemática de todos los puntos que hemos visto de manera muy resumida y enfocada, y con casos clínicos para aplicar a cada uno de los prototipos de pacientes. Sin más, nos despedimos. Recuerda que de la semana 17 a 23 esperamos tus preguntas y dudas, casos clínicos que hayas tenido, y nos vemos en esa semana. Un saludo.
Regístrate en nuestro boletín, en el canal de WhatsApp y en nuestro Instagram para estar al día de todas las novedades de Fencex.